A nivel político se ha dado la discusión sobre el déficit fiscal, cuán importante es, el país tiene un déficit fiscal muy importante, cuánto esto afecta o impacta en el crecimiento económico. Quizás lo primero es explicar brevemente qué es el déficit fiscal. El déficit fiscal es simple, digamos, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta. Cuando gastamos más de lo que nos ingresa, bueno, tenemos un déficit. El tema es a veces cómo se financia ese déficit, ¿no? Ese déficit se financia con deuda. Uruguay está muy bien en los mercados internacionales, o sea, nuestros papeles de deuda son demandados, no hay que pagar tasas excesivamente elevadas, por lo tanto Uruguay no tiene problema en endeudarse y por eso, digamos, lo que hace el país es tomar prestado, depende para qué además, ¿no? Si eso va a generar, si ese mayor gasto es en inversiones que luego van a generar mayor capacidad de pago, es algo, digamos, que no debería preocuparnos. Si es para gasto corriente o para otras cosas menos, digamos, que no van a generar hacia el futuro, tal vez deberíamos preguntarnos, bueno, ¿en qué se está gastando en otros sentidos? También si hay inversión social, digamos, en programas, en transferencias, bueno, también eso a futuros puede generar como una mejora en el nivel de vida de la población y bueno, y eso es positivo también. Esta mañana, un apunte sobre esto. Esta mañana el diario El Observador publica una nota que indica que el 50% de este déficit lo provoca las inversiones que hicieron las empresas públicas. Y pone, por ejemplo, el caso de Antel y de UTE. Pensemos todo el proyecto fibra óptica. Bueno, eso es parte de la inversión que hizo la empresa pública. Claro, justamente a eso me refería cuando trataba como de ver el porqué de este déficit tan elevado. Antel, perdón, es una empresa que normalmente da ganancias, es una empresa exitosa. Sin embargo, dado que digamos, hizo este programa tan ambicioso de inversión de fibra óptica, en donde se hace todo a costa de Antel, ¿no? Porque el usuario no paga nada de toda esta inversión. Bueno, eso ha generado un déficit que era programado, esperable, y por eso es que no debería generar preocupación. UTE también ha hecho muchas inversiones, ANCAP también siempre hace, invierte. Estamos además en una perspectiva de caída fuerte del precio del petróleo, un año que parece normal en lluvias, por lo tanto los problemas que a veces vienen por ese lado, yo creo que este año están más despejados y eso va a dar en 2015, creo, un respiro un poco para que, digamos, normalmente este déficit vaya disminuyendo. Desde la oposición, es más, el próximo miércoles, pasado mañana, van a concurrir los ministros al Parlamento en cuanto a que las tarifas públicas, el incremento de la tarifa está vinculado con el ajuste de la economía, con ajustar la economía por esta situación. ¿Coincide que que se está utilizando las tarifas como variable de ajuste? Bueno, yo no lo diría de esa forma. O sea, en estos últimos gobiernos las tarifas públicas se utilizaron como precios administrados que son normalmente a la baja. O sea, cuando, por ejemplo, el costo de producción de energía eléctrica aumentó tanto por el aumento del precio del petróleo, por la sequía, etcétera, UTE no aumentó las tarifas. Y eso pasó, digamos, como fuerte déficit al déficit fiscal. O sea, todo el país subsidió el no aumento de tarifas porque se consideró que eso iba a impactar en la inflación, que era algo coyuntural, etcétera. Cuando el gobierno ve que la inflación en general cede un poco, bueno, aprovecha, dice, bueno, el desfasaje con el que venían, ajustemos algo, pero tampoco es que la tarifa se ajustó tanto, porque está por debajo de la inflación. En los años 90, por ejemplo, las tarifas se usaron sistemáticamente para recaudar y siempre por encima de la inflación. O sea, me parece que se está tal vez utilizando algo que no debería mirarse tan puntualmente si
hoy el costo es tal, o sea, la tarifa representa, digamos, algo que uno tiene que mirarlo más en el mediano plazo. Tampoco se puede pensar tan a corto, ¿no? Respecto a la inflación, que es siempre el tema que le preocupa al consumidor, que está vinculado evidentemente con la suba de los precios, sí. Si bien el gobierno ha señalado que se ha controlado, la inflación está por encima del rango de lo que el propio gobierno había establecido. Sí, y más allá de eso, o sea, la inflación es este proceso, ¿verdad?, de aumento de los precios en el cual hay muchos factores que lo determinan. ¿Y por qué hay que combatir la inflación? Bueno, porque es el peor de los impuestos, es el impuesto que pagan los que ganan renta fijas, o sea, los asalariados y los jubilados básicamente, porque tanto el comerciante como el gobierno recibe sus ingresos ya ajustados previamente. ¿Por qué? Bueno, porque si subieron los precios, el IVA que cobra el gobierno ya viene, o sea, el Estado en ese sentido está preocupado por la inflación debido a que ese es un compromiso de verdad con los que ganan estos ingresos fijos. Entonces, digamos, eso por un lado. Por otro, ¿qué causa inflación? Bueno, Uruguay tiene primero una indexación, o sea, si todo se ajusta en base a la inflación pasada, entonces se reproduce hacia adelante. Por eso muchas veces el intento del gobierno en los consejos de salarios de fijar una pauta más baja y luego un gatillo, etcétera, como para que no trasladarlo todo automáticamente, porque eso simplemente reproduce la inflación. Las bajas de precios internacionales que se han estado dando, en realidad, bueno, van a demorar en... ¿Por qué? Y bueno, porque los precios son, como en economía decimos, flexibles al alza, pero no a la baja. O sea, cuando subió el precio del trigo internacional, todos los productos con trigo aumentaron en forma impresionante. Ahora, si el trigo baja... Bueno, no, o sea, ese traslado a precio, de costos a precios, automático. Para nada, para nada. Otra cosa, digamos, no por la misma razón, pero también sucede con el precio de los combustibles, ¿no? Que si bien bajó tan fuertemente en los mercados internacionales, bueno, las tarifas, bueno, tienen este otro proceso que comentábamos un poco al principio, y además el aumento del dólar impacta mucho también en los precios internacionales y en otros precios internos de la economía que están fijados en dólares y por lo tanto, bueno, generan inflación. También otro factor que afecta a la inflación es el consumo, ¿verdad? Sí, el poder adquisitivo de los uruguayos, que ha seguido aumentando durante todo este periodo. Claro, eso impacta en la inflación. Y sí, porque sobre todo donde está más ajustado, digamos, el tema de oferta y demanda, sobre todo en los servicios. ¿Por qué? Bueno, porque las cantidades no pueden aumentarse en forma tan importante, ¿no? Salud, educación y en general todos los servicios personales, ¿verdad? Que uno, bueno, mejora económicamente y está dispuesto a pagar más por una cantidad de cosas que antes tal vez ni siquiera consumía, ¿no?